Cuando el campesino siembra, lo hace con gran esperanza y con ilusión, sabedor de que la madre tierra junto con la semilla son generosas, y sin que el campesino sepa cómo, la fuerza de la misma naturaleza hace que la semilla se haga planta, crezca, dé fruto y venga la cosecha. Y por eso Jesús compara el reino de Dios a esta misma realidad, como la semilla de mostaza. No por ser pequeña no va a dar frutos, da fruto y crece hasta que los pájaros del campo llegan a anidar. Hay buenas siembras, pero también hay malas siembras. Y comparando a la vida, la palabra de Dios hoy en la primera lectura nos habla de la mala siembra del rey David. Dejándose llevar por el deseo de la concupiscencia, pecó de adulterio. Pero no solamente el adulterio, como lo hemos escuchado aquí en la primera lectura, sino la simulación, fruto de esa relación adúltera con Betsabé, el embarazo. Y el niño, fruto de un embarazo, no tiene la culpa. La culpa la tienen los que cometieron el adulterio. Él mandaba e hizo suya a Betsabé, esposa de Urías. Cuando recibió la noticia de que estaba embarazada Betsabé, mandó llamar a Urías, al esposo, que era un general del ejército que estaba en la batalla. Y de modo natural pensó que Urías se iba a su casa y, teniendo como es natural relación con su esposa, pues el embarazo se podía ocultar y echárselo a Urías sabiendo que era de él. Urías no fue, se quedó con sus soldados acuartelado. Lo invitó a comer, le pegó una gran borrachera y pensando que estando bolo seguramente va a ir con su mujer. Tampoco fue. Se quedó con sus soldados. Y viendo frustrada los malos deseos y malas acciones que tenía el rey David, ¿qué hizo? Mandó llamar a otro general y miren, a Urías me lo ponen donde más fuerte sea la batalla para que se muera. Es decir, no le bastó ser adúltero con la mujer de él, sino que quiso tapar las cosas de otro modo, con malas intenciones, sino que llevó esto hasta el final. Y ciertamente Urías murió en la batalla. Esto es un claro asesinato. David. Mis hermanos, a veces un pecado nos lleva a nosotros a más pecado. La persona que es ambiciosa al pisto quiere tener más pisto y no le importa cómo tiene el pisto. Corrupciones, negocios indecentes, negocios injustos y hasta matan en los negocios.
Un pecado lleva a otro. Y esa es la historia de David. Y posiblemente, mis hermanitos y hermanas, cada uno tiene su historia personal. Posiblemente, sin que lleguemos a esos extremos, un pecado nos ha llevado a nosotros a otros pecados. Hoy no tenemos las lecturas que siguen, pero cuando a través del profeta David se dio cuenta del gran pecado que había cometido, realmente se arrepintió y cambió. No hay pecado que el Señor no perdone, pero hay que cambiar, hay que convertirse y no se puede seguir igual. ¿Saben cuál es el pecado que Dios no perdona? El pecado contra el Espíritu Santo. No tanto con la palomita con la que representamos el Espíritu Santo. El pecado de creer que Dios es vengativo y no me va a perdonar, y por eso la gente no cambia y sigue enfrascándose y metiéndose en más pecado. Cuando la persona realmente se arrepiente y cambia, Dios perdona absolutamente todo. Pero cuando también restituimos dignidad. Si hemos robado, restituimos lo que hemos robado. La vida va por ahí. Y entonces vamos a probar la misericordia de Dios. Hoy esta lectura nos ha dejado solo con el pecado de David. Pero agarren la Biblia ustedes y sigan las lecturas que continúan. Y van a ver ustedes cómo David se arrepintió y cambió su vida. Y Dios le perdonó. Lo importante no es dar rienda suelta al pecado. Porque acuérdense que un pecado nos lleva a más pecados. Igual que el bolo. El bolo, cuando no está bolo, puede ser una persona educada, puede ser una persona muy recta, pero cuando se embola, desgraciadamente, pierde todo. Y el mismo vicio lo lleva a ser irresponsable con su familia. El mismo vicio le puede llevar hasta robar cosas para tener pisto para el guaro. Y los pecados son así, son como una cadena a la cual hay que saber ponerle corte. Y el corte se pone cuando hay espíritu de conversión, cuando la persona realmente está dispuesta a cambiar y deja de hacer daño. Miren, todos nosotros sabemos que el aborto es un pecado. Y las mujeres que abortan y son conscientes de eso, sufren mucho. Ciertamente que no se va a devolver la vida del niño abortado. Pero la mujer que aborta puede convertirse en un discípulo de la vida y hablar de la vida con su propia experiencia, y así restituye su propia dignidad, y aunque no le devuelva la vida al niño abortado, se hace apóstol de la vida y ayuda a mucha gente hablando de la vida. Pero hay que estar dispuestos a cambiar. Dios, que conoce nuestra historia de pecado que hay en nosotros, nos abra la esperanza y podamos también, mis hermanos, convertirnos
y cambiar, porque el amor de Dios es más grande que cualquier pecado nuestro.